mayormente lo que más destaca pues son de que son los sillares de construcción, los ladrillos con la que se construyen los ácidos nucleicos, ADN y ARN, nuestro material genético. Pero no olviden que los nucleótidos también pueden cumplir otras funciones, como la energética. Cuando hablamos del ATP, GTP, son función energética. Otros pueden también cumplir, como lo dije, de transporte. Cuando hablábamos del UDP, glucosa, recuerdan cuando hablábamos de la síntesis de glucógeno. Ahí teníamos un nucleótido llevando la glucosa de la mano para formar el glucógeno. O también habíamos hablado, por ejemplo, del CDP, colina, llevando la fosfocolina para la síntesis de fosfolípidos. Seguramente lo han visto también ustedes. Bien, ahí tenemos a los nucleótidos cumpliendo otro rol. O cuando hablamos de NAD, FAD, son flavina, adenina, dinucleótidos. Son nucleótidos que están cumpliendo un rol como cofactores enzimáticos. Es decir, que las funciones de los nucleótidos son muchas, pero dentro de ellas, lo que destacan, en este caso estamos hablando, es de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Con esta introducción, entonces, aquí ponemos una brevísima visión. Un nucleótido siempre está formado de dos bloques, de tres bloques estructurales. Esto que está en rojo viene a ser la base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimirínica. Aquí, lo que está en azul viene a ser una pentosa, un azúcar, que puede ser ribosa, como en este caso, o si acá en lugar de OH hubiese un hidrógeno nada más, sería la desoxirribosa. Pero en todo caso es una pentosa, un azúcar. Y aquí tenemos lo que está en café, en marrón, es lo que vendría a ser el fosfato, que puede ser mono, di o trifosfato. Cuando la base nitrogenada se une con su pentosa, forma la adenosina. Si esta es adenina, por ejemplo, en este caso como ejemplo, esta es la adenina, al unirse la pentosa se forma la adenosina. Y si a esta adenosina le sumamos un fósforo, tendríamos el AMP, la adenosina monofosfato. Si le sumamos otro fósforo aquí, tendríamos la adenosina difosfato. Y si le sumamos otro fósforo aquí, tendríamos la adenosina trifosfato. Estos enlaces que están marcando aquí son enlaces éster. Este es el carbono, este es el enlace, este y este, almacenan un contenido energético bastante grande, 7.3 kilocalorías. Aquí tendríamos entonces la adenosina trifosfato, el ATP, que aparte de otras funciones que puede tener, aquí también tiene una función energética. Cuando este normalmente se escinde a este nivel o a este nivel, la energía que se libera puede ser aprovechada para la síntesis de muchos compuestos. Una función energética, hablamos en ese caso. Para más o menos familiarizarnos con las estructuras de las bases nitrogenadas, sabemos bien que las bases nitrogenadas son de dos tipos: los nucleótidos púricos y nucleótidos, hay bases púricas y bases pirimirínicas. Entre las bases púricas tenemos la adenina y la guanina. ¿Por qué se llaman bases púricas? Porque tienen el anillo de la purina. Esto que estoy señalando aquí es el anillo de la purina y que caracteriza, de acuerdo a lo que se encuentra allí sustituidos, pueden ser convertidos en adenina, como en este caso, o pueden ser guanina. Este anillo pirimirínico está conformado, adenina, está formado, púrico, está constituido de dos anillos. Como ven ustedes aquí, este es un anillo pirimirínico. Y este es un anillo, este es pirimirínico, este es imidazólico, ¿cierto? Este es un imidazol y este es un anillo pirimirínico. Los dos forman lo que se llama el anillo púrico, la purina. Eso es un anillo, es un heterociclo formado de dos. Eso caracteriza a las bases púricas, porque tienen anillo de la purina. Dependiendo de sus sustituyentes, podemos hablar de adenina o de guanina. En el caso de los nucleótidos de las bases pirimirínicas, que son bases, tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Se caracterizan por tener ese anillo pirimirínico, nada más el anillo pirimirínico. Y dependiendo de los sustituyentes y las posiciones donde están, podemos tener a la citosina, la timina o el uracilo. Estas son 5
bases nitrogenadas que conforman nuestros ácidos nucleicos. Dos del tipo de purinas y tres de las pirimidines. Cuando hablamos del ADN, pues tenemos aquí, solamente hablamos de adenina, guanina, citosina y timina. Si hablamos de ARN, hablamos de adenina, guanina, citosina y uracilo. No hay timina. Entonces, en el ADN hay timina. En el ARN, en lugar de timina, hay uracilo. Bien. Esa es una. Ahora, entre las funciones más destacadas que tienen los nucleótidos, ya les mencioné, está para de formar parte de ácidos nucleicos. Nuestro ADN, por ejemplo, nuestro ADN está conformado de una doble cadena. Estas cintas que se muestran aquí en esta representación demostrarían pues las dos cadenas polinucleotídicas. Muchos nucleótidos unidos, unos seguidos de otros. Mira, aquí tenemos un nucleótido, hasta acá es un nucleótido. Desde aquí hay otro nucleótido y otro nucleótido. Al final tenemos que este apilamiento de nucleótidos forma una de las cadenas del ADN. La otra que estaría en sentido inverso, si este va de 3', 5', acá está de 3', 5', pero al inverso, hacia abajo. Están, esa orientación antiparalela, ¿no? Que llamamos así, que están unidos a través de enlaces o puentes hidrógeno. Y esto es lo que estabiliza a esta cadena de ADN. En el caso del ARN solamente es una sola cadena, no hay doble cadena. Ahí tenemos una representación de las dos cadenas del ADN. Otro hecho también que es importante tomar en cuenta es de que cuando una célula tiene que dividirse, es lógico también imaginarse de que la célula hija que va a dar origen tiene que ser idéntica. Estamos hablando de un hepatocito, por decir así, y que se va a dividir, pues los dos células que van a tener también van a ser hepatocitos y tienen que tener las mismas características, es decir, el mismo genoma, el mismo ADN, idéntico. Eso quiere decir entonces que cuando la célula tiene que dividirse, lo primero que tiene que prepararse es que su ADN se duplique, para que cada ADN, para que cada célula lleve el correspondiente ADN idéntico. Entonces, esto es lo que se llama la replicación del ADN. Esto lo vamos a ver nosotros, yo, José, lo vamos a ver al final del curso, en un capítulo muy general sobre la expresión de genes. Hay tejidos que requieren, claro, todos los tejidos normalmente se van recambiando su material, en ese caso de nucleótidos, así como de proteínas y lípidos. Entre ellos hay tejidos que, sin embargo, por su característica, tienen que recambiarse muy rápido, como son el caso de tejidos epiteliales, tejidos hematopoyéticos, células embrionarias. Estos requieren una gran cantidad, una gran síntesis muy activa de ácidos nucleicos. Por tanto, también requerirán un mayor aporte de sus nucleótidos para cumplir con las funciones que requieren esta gran división celular. Cuando se ingiere ácidos nucleicos en la dieta, por ejemplo, uno ingiere carnes, toda carne pues tiene células y cada célula tiene ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos, en primer lugar, se van a usar. Uno puede decir, bueno, pero cuando uno ingiere proteínas, esas proteínas que ingerimos se van a degradar en el tracto digestivo y sus aminoácidos van a entrar a la circulación y se van a poner nuevamente a disposición de nuestro organismo para que pueda utilizarlos para formar nuestras propias proteínas. Igual ocurren con los lípidos de la dieta. Ingerimos, una parte cumple una función energética, la otra puede formar parte de nuevos tejidos. Pero eso no ocurre con el caso de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que ingerimos en la dieta, es cierto, se degradan, sean DNA o RNA, se empiezan a degradar en el estómago, en el intestino, por acción de enzimas nucleasas, fosfodiesterasas, nucleotidasas y nucleosidasas, que finalmente las convierten en purinas o pirimidines. Estas purinas o pirimidines se absorben en parte y otras son degradadas. ¿En qué? En ácido úrico.
cuando hablamos de purinas, terminan como ácido úrico. Las pirimidines igual se degradan en sus productos de degradación. Con esto quiero decir lo siguiente, de que los ácidos nucleicos que ingerimos en la dieta se degradan en el tracto digestivo y sus componentes, algunos pueden entrar a la circulación, pero la mayoría son degradadas allí mismo. O sea, se absorben y al ser intestinal se degradan y se convierten en sus productos de excreción, no se utilizan. Por lo tanto, no son como el caso de proteínas, por ejemplo, que se degradan y los aminoácidos entran a la circulación y sirven para la construcción de las proteínas que la célula necesita. Aquí no, nuestros nucleótidos, nuestras bases nitrogenadas derivadas de los nucleótidos que ingerimos, no se logran, no van a ser aprovechadas por nuestro organismo. Es decir, si uno ingiere gran cantidad de ácidos nucleicos, pues realmente vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es incrementar nuestra liberación, nuestra producción de ácido úrico, en el caso de purinas. Y si hablamos de pirimidines, pues los otros derivados, pero no son aprovechados, y si lo son en una cantidad muy pequeñísima, pero mayormente todo se degrada, no se aprovechan. Eso es bueno para lo que vamos a hablar después. Bien, con esta breve reseña acerca de los nucleótidos, vamos a hablar ahora sí lo que es el tema de la clase. Síntesis de nucleótidos púricos. Vamos a empezar primero por la síntesis de nucleótidos púricos. Luego veremos la síntesis de nucleótidos pirimidínicos. Miren, hay dos formas de síntesis de nucleótidos púricos. Una vía muy grande, muy aparentemente muy complicada, es decir, con un gran gasto energético, se llama síntesis de novo, síntesis de nuevo, síntesis a partir de cero prácticamente. Y otra que es una base de una síntesis que es por recuperación o salvataje. Cuando los nucleótidos, cuando las bases nitrogenadas, como el caso de los nucleótidos púricos, adenina y guanina, comienzan a degradarse, estos terminan en ácido úrico, pero no todos terminan como ácido úrico. Muchos son recuperados. Antes de que se conviertan en ácido úrico, nuevamente son devueltos a la circulación. Esa es una vía de recuperación. Esto le está evitando un gran alivio, podemos decir, energético a la célula. No tiene que sintetizarlos de nuevo, ya que muchos de ellos se pueden recuperar. Pero vamos a hablar primero de la síntesis de novo. Entonces, hay dos formas. Una de novo, que es una vía muy grande, con un gran gasto energético, y otro que es una vía de recuperación o salvataje. Veamos por la primera. Aquí les muestro esta diapositiva donde se ven los componentes, los átomos que conforman el anillo de la purina. Como ven ustedes, está conformado de dos anillos. Uno imidazólico, que así se llama, y este que vendría a ser un anillo pirimidínico, que se ha fusionado y forma esto en su totalidad, que se denomina purina. Y todo nucleótido que tenga esta purina se va a llamar nucleótido purínico. Y ahí tenemos a la adenina y la guanina. Y bien, esta purina o este anillo púrico, bien acá, tiene sus componentes, estos átomos. Por convención, este se denomina el nitrógeno 1, este es el carbono 2, este es el átomo 3, que es el nitrógeno, el átomo 4, carbono 5, carbono 6, nitrógeno 7, carbono 8, nitrógeno 9. Ese es así es como se le ordena normalmente o se les enumera por convención. Bien, aquí podemos ver en colores diferentes quienes participan en esta conformación de este anillo. Ahí tenemos el ácido aspartico, por ejemplo, que aporta el que se va a llamar nitrógeno 1. El carbono 2 y el carbono 8 lo aporta el ácido tetrahidrofólico, bueno, lo trae el ácido tetrahidrofólico, bajo la forma, bueno, que es el formiato, pero el ácido fólico. Aquí tenemos en café el nitrógeno 3, nitrógeno 9, que lo aporta la glutamina. El carbono 4, carbono 5 y el nitrógeno 7 íntegramente está integrada la glicina. Estos son los átomos de la glicina y todito prácticamente queda incorporada en este anillo. Y el carbono 6, que lo aporta el bicarbonato o es la forma fisiológica del CO2, que dona o participa en la conformación
de todos de los átomos que constituyen el anillo de las purinas. Ven, entonces aquí vemos una gran participación de aminoácidos en la formación de este anillo de las purinas. Inclusive, indirectamente también podríamos decir de que el formiato, el tetrahidro fólico, también lo trae de alguien. ¿De quién? Del aminoácido serina. O sea que también, si comenzamos a ver, ¿y de dónde traerá este grupo ese carbono? Este carbono lo trae nada menos que viene, inicialmente le perteneció a la serina. O sea que también teníamos que ver que todo lo que está acá, excepto este CO2, vienen de aminoácidos. Bien, veamos aquí entonces cómo ocurre la síntesis de nuevo. Miren aquí, la base inicial es, o mejor dicho, el sillar, la primera piedra de la construcción de un ácido nucleico, viene a ser la ribosa 5-fosfato. Sobre esta ribosa 5-fosfato se va a comenzar a edificar los átomos que van a formar la base púrica. Vamos a ver ahorita, a continuación, de que como a este nivel, de este carbono 1 de la ribosa 5-fosfato, que la proporciona ¿quién? Esta ribosa 5-fosfato, ¿quién normalmente la genera? Una vía que yo les había descrito en una clase pasada, la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato justamente es la que proporciona ribosa 5-fosfato. De allí la importancia de esta ruta para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿recuerdan? Es decir, de nucleótidos primero y con esta ácidos nucleicos. Ribosa 5-fosfato. Pues bien, ribosa 5-fosfato está aquí como la primera piedra en la construcción de este edificio que vamos a empezar a hacer ahorita. Vamos a ver que a este nivel se va a incorporar un pirofosfato que lo trae el ATP. Veamos ahora. Ahí viene el ATP y este ATP deja sus dos fósforos y se convierte en AMP. Pues aquí queda el fosforibosil, miren, acá está fosforibosil, este es fosforibosa, ahora es fosforibosil 1-pirofosfato, el pirofosfato, por acción de esta enzima que es la fosforibosil pirofosfato sinteasa. Esta enzima es muy importante, es la enzima reguladora de esta ruta, es una de las dos que les voy a mencionar ahorita. Esta fosforibosil pirofosfato, ahora que se ha formado aquí, ahora vamos a ver a continuación, esto va a dejar este sitio y sobre esto se va a añadir el nitrógeno que se va a constituir en el futuro nitrógeno 9. ¿Quién lo trae? La glutamina. Veamos. Aquí vemos que la glutamina viene, deposita su nitrógeno acá, habiendo desplazado este fosforibosilo, acá libera el fosforibosil y en esta posición toma lugar el NH2 que lo trae la glutamina, que después se va a llamar esto como nitrógeno 9. Se ha formado entonces la fosforibosil, ya no es pirofosfato, ahora es fosforibosil amina. Seguido esto, miren, en la fosforibosilamina viene la glicina, que se incorpora íntegramente. Todos sus átomos quedan aquí incorporados. Esta es la glicina. Este es el grupo carboxilo, grupo amino, justamente la glicina, completamente incorporada, a través de un enlace amida. Entonces se ha formado la fosforibosil, aquí está la fosforibosil glicina amida, que es el compuesto que estamos viendo aquí, en presencia de ATP. Miren, ya está gastándose acá ATP, acá otro ATP, se gasta bastante ATP. La siguiente etapa es de que a este nivel, vamos a ver aquí, se va a incorporar este carbono que lo trae el derivado de la vitamina del complejo B, que es el ácido fólico, el formil THF. Vamos a ver. Ahí viene el N10 formil THF. Va a cederle es un grupo formilo, o sea, un grupo CHO, aldehídrico, a este nivel. Veamos, ahí se ha formado la fosforibosil formil glicinamida. Vamos a ver cómo es esto. Ahí está. ¿Está? Fosforibosil formil glicinamida, que es lo que estamos viendo aquí. Luego de esto, ¿qué va a hacer? Acá ustedes pueden ver que lo que falta es que se cierre esto.
Pero todavía no va a ocurrir esto. Primero se va a sumar acá un nitrógeno que se va a llamar nitrógeno 3 después. Pero ¿quién lo dona? La glutamina. Veamos cómo viene. Ahí viene la glutamina y en presencia de necesidad de ATP viene, deja su grupo amino y miren acá y prácticamente ahora queda este compuesto que ahora vemos que ahora sería ahora es la fosforibosil formilglicinamida, es el derivado que se ha formado aquí, este compuesto. ¿Qué está faltando ahora? Que aquí se cierre este ciclo y se convierta esto en un anillo todavía ya recién imidazólico. De aquí se pierde agua y esto gasta también nuevamente más ATP, hay un ATP, ahora se va a gastar otro ATP más para provocar ese cierre. Se cierra y aquí prácticamente va a ciclizarse. Aquí se ha perdido agüita y aquí se cierra esto y se ha formado este anillo que ahora es adivimidazol, amino y midazol. Fosforibosil, amino y midazol. Miren, fosforibosil, amino y midazol. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que por este lado, por este carbono, se va a unir, va a venir ahora el bicarbonato o el CO2 y se va a incorporar en ese sitio. Ahí viene el CO2, por acción de una carboxilasa, y se incorporó en ese sitio. Ahora ese compuesto va a tomar ese nombre, fosforibosil aminoimidazol carboxílico o carboxilato. Ahora a continuación, ¿qué le falta? Que a nivel de este grupo carboxilo venga el ácido aspartico y se quede todavía un momentito ahí abrazado. Vamos a ver ese camino. Hay un ácido aspartico con la ayuda energética del ATP, viene y se incorpora allí. Se mantiene así por un momento, íntegro el ácido aspartico, formando ese compuesto, que se llama el fosforibosil aminoimidazol carboxamida succínico. Uy, ustedes me estaban diciendo, oh, esto sí que ahora sí está bravo esto. Cualquier cosa soportamos, pero no con tantos nombres. Olvídense de los nombrecitos, yo no voy a preguntar nunca eso. Simplemente para que vean, yo al final les voy a decir qué es lo que me interesa a mí, que ustedes sepan. ¿Ya? Solamente estoy hablándoles acá de cómo se va edificando esto. Miren, se puso la piedra, la primera piedra, primero se incorporó ese nitrógeno, de quien lo trajo la glutamina, luego se vino la glicina, vino el formilo, otra glicina, ahora el CO2, y miren poco a poco cómo se está formando esta purina. ¿Cierto? Es lo que quiero ver, nada más ustedes que vean viendo quiénes participan, eso sí es importante. Muy bien, entonces podemos allá, se forma este compuesto, se ha unido aquí, y este compuesto como un derivado llamado carboxiamida succínico, ribonucleótido. Vamos a ver qué ocurre ahora, que se va a liberar, miren, y lo que voy a hacer ahorita es, vamos a ver esto se va a ir, todo esto se va a ir acá, esto, y si quitan esto se va como fumarato, va a dejar este nitrógeno que estoy señalando acá. Veamos, esto mismo ocurre, ahí está, se va como fumarato todo ese resto, y solamente lo que hizo fue dejarle este grupito. Esa es una hora. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Este compuesto se llama así, fosforibosil aminoimidazol carboxamida. Ese es carboxamida. Entonces, todos esos nombrecitos, fosforibosil, todo eso es aminoimidazol carboxamida. Esos nombres, yo lo digo porque lo estoy viendo acá en la fórmula, nomás leyendo, pero eso no tiene razón de preguntárseles a ustedes o que lo sepan. Solamente para decirles, me facilita a mí, digo mejor así, el explicarles cómo va ocurriendo todo esto. Todo es con enzimas y con gasto energético y la participación de uno u otro compuesto. Eso es lo importante. Una vez que se ha formado esto, viene lo siguiente. Viene lo que estaba faltando acá. A este nivel se va a incorporar un carbono, que es el llamado carbono 2. Veamos, ¿qué nos trae? El formilo, bajo la forma de tetraído fólico. Viene el N10 formil THF y le hace entrega nuevamente de este grupito aldehídico, formilo. Y ahora este compuesto toma el nombre de fosforibosil formil aminoimidazol carboxamida. Esos nombrecitos tan largos, pero como dije, no se compliquen por eso. Ahora, este fosforibosil formil aminoimidazol carboxamida, esos nombres, ¿qué le va a ocurrir?
se va a ciclizar. Esto faltaba que se vaya acá agua y se va justamente, solamente que aquí ya no hay consumo de ATP como en el caso anterior para que se formara esto de acá. Acá simplemente se cierra, pero no hay consumo de ATP. Y se ha formado un nucleótido, el primer nucleótido púrico de esta ruta, que se llama inosina monofosfato. Este es la inosina monofosfato, que es un nucleótido, el primer nucleótido púrico de esta ruta. El primer nucleótido púrico de esta ruta. A partir de allí, vamos a ver cómo se va a bifurcar en dos, para generar por un lado el nucleótido de adenina y por otro lado el nucleótido de guanina. Veamos eso ahora. Ahí tenemos justamente la bifurcación. Dependiendo de qué enzima trabaje, vamos a ver si esto se desvía para acá o si esto también se desvía para acá. Pero todo esto está perfectamente regulado. La célula sabe cuándo se necesita y cuándo debe ocurrir la ruta para ese lado y cuándo debe ocurrir para la otra, para garantizar en un momento determinado iguales cantidades tanto de nucleótidos de guanina como de adenina. Entonces, aquí, si se sigue por este camino, esta inosina monofosfato va, por acción de esta deshidrogenasa que requiere de NAD, va a convertirse primero en este XMP, santosina monofosfato, que en presencia de glutamina y ATP, que es el que aporta la energía, va a añadirle a este nivel este nitrógeno. Y este ya toma automáticamente la forma de ser inosina, ahora se ha convertido en, como haber adquirido a este nivel un amino, esto ya se llama ahora guanina. Y por tanto aquí tenemos la guanina monofosfato, o guanosina monofosfato, que vendría a ser ya un nucleótido de guanina. Si este quiere crecer, viene una quinasa y le aumenta aquí otro fosfato. Y ya estaríamos hablando ya de un GDP. Y si sumamos otro fósforo aquí en este nivel, tendríamos el GTP. Y eso lo hacen quinasas a expensas de ATP. Pero lo cierto es de que esta reacción vino por acá y formó el nucleótido de guanina monofosfato con el gasto con la presencia de NAD y glutamina y ATP. Si sigue esta ruta por acción de la succinato, de la adenilsuccinato sintiasa, en presencia de aspartato y GTP, este puede convertirse, se une, miren acá, a este nivel de la inosina, se une. Y este compuesto ya no es inosina, ahora va a tomar el nombre de adenilsuccinato. Esto ahora se va a partir de aquí. En lugar de estar desde acá, ahora se corta en ese nivel. Esto se va como fumarato, miren, y dejó su grupo, su nitrógeno. Esta adquisición del nitrógeno en esta posición automáticamente ya le da la característica de llamarse a este compuesto la adenina. Y por tanto estamos hablando acá de la adenosina monofosfato. Esa adenosina monofosfato que si aquí incorpora otro fosfato más por acción del ATP y una quinasa, lo convierte en ADP. Y si esta ADP gana otro fosfato, se convierte en ATP. Esto es entonces la forma como se va generando los nucleótidos púricos de adenina y de guanina. Esto está perfectamente regulado. Las vías de regulación, una inmediata es aquí, que cuando esto aumenta, cuando esto se incrementa mucho, esta se encarga de bloquear su propia síntesis. Es decir, el aumento de GMP bloquea a esta deshidrogenasa, a este nivel. Y de esa forma evita. Y su producto de este, que vendría a ser GMP, que creció hasta ATP puede activar, GMP puede activar a esta, porque miren, si acá un aumento de esto va a alimentar a esta. Entonces, GMP bloquea su propia formación y el GTP activa a esta. Igual ocurre con este otro. Cuando esta incrementa
y los niveles de AMP se aumentan mucho, esta puede inhibir su propia formación aquí, a ese. ¿Y qué hace en este caso? El ATP derivado de esta AMP va a activar a esto, acá, incluso. Es decir, esta es una forma muy eh, inteligente de regular la vía de síntesis de nucleótidos púricos. Este mecanismo ¿qué está generando? Está garantizando de que haya por el momento iguales cantidades de nucleótidos de guanina y de adenina. Cuando aumenta mucho esto, se bloquea su formación y activa esa otra. Cuando aumenta mucho esta, pues se bloquea su formación y le ayuda a la otra. Aparte de esto, que cuando incrementan todos, estos ya se van y van a bloquear la primera enzima formadora. Como dice, ya estamos suficientes nosotros todos, pues todos los dos, GMP, ADP y todos sus derivados, van y bloquean a la primera y a la segunda enzima formadora. Ahorita vamos a ver eso también. Antes de hablar de esto, acá estamos observando algunos puntos claves. Eso que está allí enmarcado con rosado son las enzimas claves de la regulación en general. La primera y la segunda, que vamos a ver quiénes lo bloquean, los productos finales. Y esto que estamos viendo acá con amarillito, donde participa el N10-fosmil tetrahidrofólico, acá las dos reacciones que son los que aportan el carbono 2 y el carbono 8, recuerdan, estas son susceptibles de ser inhibidas por las sulfas, las sulfonamidas. Es una inhibición indirecta, porque en realidad las sulfonamidas se parecen mucho a un componente estructural del ácido fólico. El ácido fólico tiene 3 bloques estructurales. Uno de ellos es el ácido paraminobenzoico. El paraminobenzoico se parece mucho a las sulfas. Y por tanto, poner sulfas en un lugar es prácticamente bloquear la síntesis de nucleótidos púricos. Y sin nucleótidos púricos no puede haber división celular. Eso se usa mucho, ¿en dónde? Se usa bastante en casos, por ejemplo, donde hay una tendencia o hay hay una herida y está propensa a una infección bacteriana. Se le pone la sulfa o cualquier otro sitio donde puede haber posibilidad de crecimiento bacterianos. No solamente en una injuria, puede haber también en otras situaciones. Se pone las sulfas. ¿Y qué hacen las sulfas? Normalmente lo que hacen es bloquear ese nivel, bloquear a este nivel. Y bloqueando la síntesis de nucleótidos púricos, estamos impidiendo que haya nucleótidos púricos. Por lo tanto, no va a haber producción de ácidos, o sea, no va a haber los ideales de construcción para ácidos nucleicos que necesitan estas células para proliferar en gran cantidad, en gran forma. Entonces, esta es una medida. Pero aquí también hay un detalle. El ácido fólico, es cierto, es esto, pero también hay que tener mucho cuidado. El ácido fólico, por ejemplo, en el caso de personas gestantes, tiene que estar un tanto, no se puede usar este tipo de terapias, o mejor tratamientos, porque puede tener consecuencias. El ácido fólico es importantísimo en este caso sí, cuando una herida expuesta, por ejemplo, en el caso que se puede añadir una sulfa, ya sabemos cuál es el fundamento. Bloquear la síntesis de nucleótidos, y sin nucleótidos no va a haber ADN. Y sin ADN, pues realmente el cebo no va a poder crecer rápidamente. Y si hablamos de bacterias que necesitan reproducirse rápidamente, van a restringirse en su crecimiento. Pero eso también hay que ver mucho si hablamos de personas que están, por ejemplo, principalmente gestantes, donde allí el feto necesita grandes cantidades de ácido fólico para la velocidad de división celular que estos organismos tienen, que estas células tienen. Veamos aquí. Por ejemplo, en este caso, cuando en las primeras semanas de la formación del feto, día 16, día 21, 23, se va formando, todos estos procesos implican divisiones celulares enormes, rapidísimas. Miren cómo ya está formando, ya que día 23, ya se han formado unos somitos que darán lugar al esqueleto axial y tejido muscular, ya están formando. Y todo eso implica una división celular
rapidísima. Y si ponemos ácido fólico, pues estamos aquí perjudicando todo ello. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El ácido fólico es importantísimo. Y cuando hay un descuido, por ejemplo, un déficit de ácido fólico en una persona gestante, puede haber serias alteraciones. Miren, normalmente ocurre esto. Cuando se está formando el tubo neural, como se ve acá, los huesos de la columna, dicen, no se forman completamente, lo que da como resultado un conducto raquídeo incompleto, abierto todavía, porque esto se puede cerrar después. Esto hace que la médula espinal y las meninges, los tejidos que cubren a la médula, puedan protruir, o sea, sobresalir por la espalda del niño gestante. Entonces, mientras la persona esté con un buen aporte de ácido fólico, se evita esto. Si hay un descuido o un déficit, puede dar lugar a estos niños con la médula bífida que llamamos, labio neporino y otras cosas. Miren aquí. Esta es la espina bífida, llamada así, es la espina bífida, que puede manifestarse bajo tres formas. Una que es la oculta, esta que solamente sale en las meninges y esta con el todo completo. ¿Cierto? Pero en todo caso, ocurre cuando no hay un aporte adecuado de ácido fólico. Y peor si esta persona, estando gestando, estando bajo ese estado, se le recomienda inhibidores del ácido fólico, es decir, del ácido fólico. Entonces no sería recomendable. Hay que saber en qué momento utilizar. Ahí se ve justamente lo mismo, esas características de esta espina bífida. Anencefalia también puede haber, anencefalia, labio neporino, paladar hendido. Bien, aquí es lo que decía en un comienzo, cómo se regula, cómo es la regulación de la síntesis de nucleótidos púricos. Aquí teníamos que la ribosa, miren, el primer paso, formación de esta fosforibosil, o sea, la PRPP sintiasa, llamada también así, fosforibosil, fosfato sintiasa, forma el PRPP. Y por acción de la amidotransferasa se convierte en la fosforibosilamina. Esta primera y esta segunda son las enzimas claves. Y las enzimas de la bifurcación, estas dos que le dije. Que cómo es que el producto inmediato aquí, este bloquea a esta. Y este producto inmediato bloquea también a la primera. Se bloquean a sí mismos. Aquí más bien faltó ponerle lo siguiente, que su producto, este ATP que ha crecido, puede activar a esta. Este producto bloquea a sí mismo y este le da una manito a esta etapa para que se convierta esto en GMP. Y esto igual, cuando hay mucho de esto, se bloquea aquí y su producto, este GTP, activa a este enzima para garantizar esa forma de que cuando aumenta mucho de esto, favorece el otro. Y cuando este aumenta mucho, favorece el otro. Garantizando de esa forma que haya una cantidad más o menos equivalente, iguales, de los dos nucleótidos púricos y pirimerídicos. Y no solamente eso es la regulación inmediata. Pero resulta que también los tres, en este caso, AMP, ADP, ATP, GMP, GDP y GTP, estos pueden inhibir. Cuando hay mucha cantidad de estos inhiben a la segunda enzima y la bloquean. ¿Para qué va a haber más si hay lo suficiente? ¿Cierto? Y también el GTP y el ADP pueden bloquear también a la primera. De esa forma están paralizando, evitando de que esto ocurra. Cuando hay suficiente cantidad de productos, sería un trabajo insulso que la célula pueda seguir produciendo. Además, si esto sigue produciendo, ¿a qué va a conducir? Si esto fallara, si esto fracasara, y estos productos y esta vía se está funcionando más y más y más producción de nucleótidos púricos, ¿a qué va a conducir todo esto? O que se incrementen los niveles de IMP, o de ATP y GTP, o cualquier intermediario, y esos en qué terminan. La célula solamente usa lo que se necesita. El excedente, necesariamente tiene que ser degradada. ¿Y en qué se degradan los nucleótidos púricos? En ácido úrico. Y si una persona está propensa a hacer, está propensa a hacer gota, ¿cierto? Entonces, esto es el detalle de todo esto. Aquí les muestro
esta diapositiva es esta imagen donde se ve más o menos cómo ocurre esta regulación. Bien, normalmente trabaja de esa manera. Cuando el GMP ha aumentado, en este caso, por ejemplo, una cantidad grande de GMP aumenta, y este GMP, ¿cómo es que bloquea esta enzima? Por ejemplo, puede decir a este de aquí, o bien cómo es que bloquea este aquí, o cómo el AMP bloquea ese sitio, o cómo estos nucleótidos pueden bloquear a este nivel. Hacemos lo siguiente. Si ese GMP, por ejemplo, viene para acá y cada vez que cuando aumenta mucho PRPP, esto se queda aquí incorporado. Y al incorporarse, ¿qué pasa? De que aquí se apertura esa formita para que venga el GMP, y cuando se une aquí, le provoca un cambio de configuración donde ese ya no puede entrar. Cuando este está saliendo, cuando empiezan a disminuir los niveles de GMP, eso comienza a salir, a cubrir ese sitio. Al salir, nuevamente recupera su sitio para que ésta pueda entrar. Entonces, de esta forma, podemos ver de que está aquí y está formando ese sitio. Está listo acá. Cuando este incrementa, automáticamente viene el GMP, ocupa ese sitio y prácticamente eso, al cambiarle de forma, ya no puede entrar. Cuando este es llamado para decir estamos necesitando, sale de acá, sale y nuevamente este recupera su forma y este puede entrar y accionar. Esta es la forma como estos cambios alostéricos, estas modificaciones alostéricas, quiere decir que en un sitio diferente al centro activo hay un lugar para el bloqueador o el efector alostérico, en este caso alostérico negativo. Su propio producto viene acá, se une y hace que se cambie de configuración, evitando de que ya no entren más sustratos y por tanto no haya producto. Cuando este sale de este sitio, inmediatamente sale y nuevamente recupera su forma. Esta es la forma inteligente, como podemos ver, ocurre todo ello. Ahora, un hecho muy importante destacado que tenemos que ver aquí, que cuando las células, todas nuestras células se tienen que recambiar. Y por tanto el recambio no solamente es de células, sino todos sus componentes, proteínas, carbohidratos y todo ello. Entre ellos también ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también tienen que ser recambiados, también envejecen, se metilan, se hidroxilan y eso ya es una alerta para que estas moléculas tengan que degradarse. Pues bien, hablando del ADN y ARN, estos ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, precisamente comienzan su camino degradativo. Lo primero que se degradan es que por acción de nucleasas se comienzan a degradar y a convertirse, a liberar sus nucleótidos, sus mononucleótidos que están formados. Estos nucleótidos siguen una serie de etapas. Se convierten después en nucleósidos. Estos nucleósidos liberan acá primero nucleótidos liberan su fósforo, se convierten en nucleótidos, en nucleósidos. Esos nucleósidos liberan su pentosa, se convierten en bases nitrogenadas. Igual ocurre para acá, igual ocurre para acá. Quiere decir que los nucleótidos, después de haberse despojado de su fósforo, de su pentosa, quedan convertidos en bases nitrogenadas. ¿Cuál es la intención? La intención de estas bases nitrogenadas es de que todos ellos, la adenina, guanina y hiposantina, sigan unos pequeños pasos, ya les falta muy poco, etapas enzimáticas que lo llevan hasta ácido úrico. Ojo, las bases púricas, adenina, guanina, hiposantina, terminan su finalidad, su punto, su degradación termina en ácido úrico. Pero ¿qué ocurre? De que todo ese caudal que está diseñado, ya está decidido a irse como ácido úrico, no todo llega así. Cuando esto ya está para irse, vienen unas enzimas que se llaman fosforibosil transferasas. Entre ellas esta que es muy importante, la hiposantina guanina fosforibosil transferasa. ¿Qué hacen estas enzimas fosforibosil transferasas? Trabajan con el PRPP, el fosforibosil pirofosfato. Este fosforibosil pirofosfato le dona el fosforibosilo a esta adenina. Su intención era ya irse a ácido úrico. Le dice, un momentito, vete para acá, te voy a dar un fosforibosilo y tú me regresas nuevamente a circulación. Y lo convirtió en un nuevo nucleótido. Y este nuevamente entra a circulación. Igual ocurre con la guanina y la hiposantina.
ya está para irse, su camino ya lo están llamando para irse a ácido úrico, pero dice un momentito, estamos necesitando. Este enzima le deposita un fosforibosil a este nivel y esto nuevamente se convirtió en un nuevo nucleótido. El AMP para este caso y el grave, en ambos casos, el AMP y AMP, esto se convierte también generalmente en AMP y GMP, perdón, acá es GMP, ¿no? Acá era GMP, acá lo han puesto mal, es GMP, porque es guanina, ya se mete en GMP. Igual acá te ocurre, en funciona también se ocurre en GMP. Estos dos se convierten en, acá no es AMP, es guanina monofosfato, y acá inosina monofosfato, aquí es GMP, y aquí es el IMP. Hay que cambiar esto, ¿eh? Hay un error acá, ese es el GMP y el IMP. Y por sentido se convierte en IP. Y como nucleótidos, nuevamente son retornadas a la circulación. Y solamente una porción de todas estas adenina, guanina y posantina terminan por convertirse en ácido úrico, ya que cuando estaban para irse, vienen estas enzimas, los solicitan y los recuperan. Por eso se llama vía de rescate de nucleótidos púricos. Esto realmente le significa a la célula un gran ahorro energético. Recuerden, porque si no ocurre eso y todo se va a degradar, todo ese 100% tendría que ser completado con síntesis de nuevo, con un gran gasto energético, ¿cierto? Es una vía bastante grande. Esto le ahorra entonces bastante energía, bastante gasto energético a la célula, esta vía de rescate. Esta que le hemos puesto aquí en este cuadradito, es que cuando falla esta enzima, muchos pensaban, bueno, si ese rescate es como un regalo nada más, pero no. Pareciera que también esto está implicado en muchas otras consecuencias, otras funciones debe tener, porque la falla de esta enzima está asociado con un cuadro denominado cuadro de Leigh-Nigan o de automutilación. Entonces, esto ya hace ver de que hay complicaciones neurológicas y una serie de manifestaciones que hacen ver de que esta ruta debe ser tan importante y no simplemente un regalo de rescate, como dice aquí, o se le pone. Algo más hace. Bien, vamos a seguir ahora. Este es el síndrome de Leigh-Nigan, justamente de lo que les hablaba. Cuando esta enzima, vuelvo al anterior, cuando esta enzima hiposantina fosforibosil transferasa está defectuosa, no está operando como debe ser, esta guanina y esta hiposantina no son recuperados y todo este caudal termina por irse a convertir en su producto que es normal. ¿Cuál es? El ácido úrico. Entonces, acá tenemos, el cuadro se denomina como síndrome de Leigh-Nigan. Este síndrome de Leigh-Nigan tiene serias complicaciones, anormalidades neurológicas, como lo dije hace un momento, retardo mental, comportamiento autodestructivo, o sea, hay tendencia a la automutilación y agresión a las personas que están al lado. Entonces, y todavía sobre esto, todavía viene algo más. Esas personas también tienen gota. Todos los males juntos para estas personas que tienen esta deficiencia de la enzima hiposantina guanina fosforibosil transferasa. Defecto genético ligado al sexo masculino, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de personas que adolecen de esta enfermedad, de esa enzima que yo. Miren, acá tienen cómo se tratan de morderse los labios, de maltratarse, y para eso hay un dispositivo para niños, que es el Vincent Dental, que es un dispositivo para evitar justamente ese daño que se hacen ellos mismos, morderse la lengua y darse de golpes. Miren aquí todo lo que generan, se automutilan prácticamente sus extremidades. Aquí tenemos varios rostros de personas que en unos casos aparentan ser normales, como en este caso, pero no. Habría que ver su comportamiento, su conducta, no es como parecería, aparentan a veces ser unos que ya de vista se puede decir que no son buenos, pero en este caso hay algunos que mayormente no parecen, pero sí lo son. Bueno, con esto entonces ahora pasamos a ver, así como hemos visto la síntesis de bases pirimirínicas, hablaremos de las bases, púricas, ahora pasamos a ver las bases pirimirínicas.
La síntesis también, síntesis de nuevo. Ahí, ¿cómo es? 11:30, 11:30. No, 11. Disculpen. Entonces, bien, disculpen. Entonces, origen de los átomos de anillo pirimirínico. Igualito que el anterior. Te vamos a hablar, aquí como dice también la presentación, por decirlo así, del anillo púrico. Acá también vemos lo siguiente con anillo pirimirínico. ¿Qué podemos observar? Que los átomos que forman parte de este anillo llamado así pirimirínico tienen eh, también su origen en aminoácidos. Por ejemplo, aquí se enumera a este por convención. Ahora, este es el nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Así se llaman los átomos de aquí. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este nitrógeno que llamamos aquí nitrógeno 3 o átomo 3, lo aporta la glutamina, un aminoácido. Todo lo que está en rosado, miren aquí, íntegramente ácido aspartico. Si aquí le pusiéramos el grupo carboxilo, es ácido aspartico. Prácticamente todos los átomos que tiene el anillo pirimirínico se lo deben a los aminoácidos, a glutamina y aspartato. Acá este carbono 2 lo aporta el ácido, perdón, el bicarbonato bajo la forma de CO, bueno, el CO2 bajo la forma de bicarbonato, ¿cierto? Porque CO2 es un gas. El que participa aquí vendría a ser la forma fisiológica, que viene a ser el bicarbonato. Y bien, como ven ustedes acá, entonces, estos son el origen de los átomos de anillo pirimirínico. Atoma ahí. No. Entonces seguimos. Aquí entonces, miren, empezamos la síntesis del anillo, la síntesis del anillo pirimirínico. Acá hay una diferencia con respecto al anterior. La primera piedra habíamos dicho que en el anterior era la ribosa 5-fosfato para anillos, para la síntesis de nuevo de nucleótidos púricos, ¿cierto? Aquí no, aquí la fosforibosa o el fosforribosilo se va a incorporar al final, casi al final. Aquí lo que primero se forma es el anillo, en cambio en el otro era, ya estaba la base y sobre esto se comenzaba a edificar. Aquí comenzamos a la síntesis del anillo, primero el anillo pirimirínico y después se incorpora la ribosa 5-fosfato. Veamos cómo ocurre esto. La primera reacción de esta síntesis de nuevo, de hecho les digo que la síntesis de estos tanto de nucleótidos púricos como pirimirínicos ocurre en el citosol. ¿Eh? Yo les dijera ocurre en el núcleo, ocurre a nivel mitocondrial, no, ocurre en el citosol de las células, a nivel citoplasmático. Y bien, la primera reacción que ocurre en la síntesis de los nucleótidos pirimirínicos es la síntesis de un compuesto que ustedes ya lo han escuchado en otro capítulo. Vamos a ver aquí. Es el carbamilfosfato. Este compuesto carbamilfosfato es un intermediario que ustedes lo han visto en la síntesis de la urea, ¿recuerdan? Según lo han hecho con algún profesor, creo que el que les correspondió con respecto al metabolismo de aminoácidos, que ese grupo amino de la degradación se pierde como urea. Pues bien, la primera reacción de esa etapa también era la formación de un carbamilfosfato y por acción de una enzima que se llamaba también carbamilfosfato sinteasa, solo que en este caso esta es una tipo 2. El carbamilfosfato que estamos viendo aquí, este carbamilfosfato que se forma para el caso de nucleótidos de pirimirínicos, en este caso de uridina monofosfato, ocurre en el citosol, mientras que esa reacción, para el caso de la urea, ocurre en la mitocondria y se llama carbamilfosfato sintesa tipo 1. Además, en esa oportunidad, ahí se puso en lugar de glutamina, acá participó el amoníaco de frente. En el caso de la síntesis de nucleótidos pirimirínicos,
Aquí estamos viendo, es la glutamina la que participa, no el amonio. Esa es la diferencia con respecto a esa enzima que es la misma, bueno, lleva el mismo nombre, carbamil fosfato sinteasa, tipo 1 y con amonio aquí, y en la mitocondria es para la urea. Pero en este caso, esto ocurre a nivel citoplasmático y es una reacción que ocurre a expensas de glutamina y ATP también, igual que el anterior. Bien, se ha formado este compuesto llamado carbamil fosfato. Este carbamil fosfato, ahora a continuación, miren lo que va a pasar. Entra el ácido aspartico por una transcarbamilasa, aspartato básicamente todo el aspartato se integra. No hay ni un compuesto que se pierda. Íntegramente se invierte por ese lado, se incorpora acá. Todito es ácido aspartico. Prácticamente ya está ahí. Eso se llama ahora, si acá era el carbamil fosfato, ahora se ha liberado el fosfato y ahora es carbamil aspartato. Acá se liberó esto y acá se incorporó el aspartato. Y ya está, carbamil aspartato, ya está tomando forma, ¿cierto? Ahora, a continuación viene una enzima llamada la dehidroorotasa. La dehidroorotasa, ¿qué es lo que hace? Va a liberar agua, es decir, va a ciclizar. Se pierde aquí agua, SOH con un hidrógeno de acá, se pierde y se cicliza. Y queda este compuesto que ahora ya está unido aquí y que lleva el nombre ahora de ácido dehidroorótico o dehidroorotato, como queramos llamarlo. A continuación, este dehidroorotato, acá a este nivel donde estoy señalando, va a ocurrir una oxidación. Se va a perder este hidrógeno y este hidrógeno. Y acá va a aparecer una insaturación. Y va a llamarse ya no dehidro, sino ácido orótico. Vamos a ver. Ahí está. Se convirtió de hidroorótico ahora a ácido orótico o orotato, como es también llamarlo. Esta es una enzima bastante compleja. No es una cosa donde se requiere de NAD, FAD, FMN. Ese NAD queda como NADH2, hay una oxidación. Entonces, aquí más bien ha habido un error. Aquí este hidrógeno está de más. ¿No es cierto? Sin este hidrógeno es. Hay que quitar este hidrógeno, hay que borrarlo. Porque se ha ido, mira acá este, y ya se ha formado un en doble enlace. Entonces, si quitamos acá, tendríamos un carbono con cinco valencias, lo cual no es. Entonces aquí quería decir que es hidrógeno. Bueno, no hagamos mucho caso de eso, porque yo nunca voy a preguntar fórmulas, solamente para aquellos que son a veces un poquito observadores. Oye, ¿qué ha pasado acá? No se preocupen, aquí faltó quitarle ese hidrógeno. Pero no se preocupen en eso, porque yo no voy a preguntar nunca en la vida esto. Si una vez me lo preguntaron a mí cuando era estudiante, pues eso será otra cosa. Yo no voy a hacer lo mismo, jamás. Entonces, miren, aquí tenemos entonces la dihidroorotazo deshidrogenasa, entonces lo que ha provocado es esto. Ha oxidado a este nivel y ha generado una insaturación. Este compuesto, a diferencia de esto, solamente se va a ver la diferencia en esa insaturación, este doble enlace. Y se llama ahora ácido orótico. Acá recién, miren, el ácido orótico u orotato, recién se va a incorporar este que estamos hablando de fluorato. Recién viene el PRPP, el fosforibosilpirofosfato. Recién viene y por acción de esta transferasa le va a transferir el fosforibosilo. Esto que está en azul, la ribosa 5-fosfato, se incorpora recién aquí. Y se formó recién un nucleótido. En cambio en el otro ya se formó desde un comienzo. Acá recién se incorpora y se forma recién el nucleótido. Esta orotirina monofosfato ya es un nucleótido del ácido orotirílico. Pero ¿en qué es lo que falta para que esto se convierta en una base de las que conocemos? Esta como tal ya es una base nitrogenada. Pero me dicen, ¿qué hace este carboxilo acá? Si este no tiene que estar. Bueno, viene una descarboxilasa. Luego de esta transferasa viene una descarboxilasa. Y viene y se lleva el CO2. Y este ya recién toma la forma que sí ahora lo conocemos. ¿Quién es? Me dicen, este es el uracilo. Muy bien, ahí está, tenemos el uracilo. Y por lo tanto, este es la uracilo. Con su base sería la uridina. La uridina 5' monofosfato. O simplemente uridina monofosfato. O también llamado ácido uridílico. Y ya estamos hablando de un nucleótido, de la uridina, del uracilo, mejor dicho. La uridina monofosfato, el UMP.
Este es el producto, pues acá decía síntesis de UMP, uridina monofosfato. El primer producto que se forma. Y que esta ruta de síntesis, entonces, es, y cuando hablamos de nucleótidos pirimirínicos, el primer nucleótido que se forma es el UMP. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de nucleótidos púricos, ¿cuál era? Después yo le voy a preguntar eso. El IMP, recuerdan que ese se bifurca y da lugar después a los dos, que ya conocemos. En este caso, el primero que se forma aquí, ya de frente, es este UMP, la uridina monofosfato. Esta uridina monofosfato, ahora, así como está, a este nivel, puede venir una quinasa y ponerle a expensas de ATP, le va a sumar un fósforo más, un fosfato más acá, aquí, a través del enlace este, y se formaría el UTP. Este UTP nuevamente por otra visita que hace una quinasa le incorpora otro fósforo y se convertiría en el UTP. Este UTP, vamos a ver acá, ahí está. El UMP viene una quinasa y le incorpora un fósforo más, UTP. Nuevamente viene una quinasa y le incorpora otro fósforo más y lo convirtió en UTP. Este UTP, ahí está, uno, dos, tres fósforos, este UTP, este UTP ahora va a formar, es el sustrato, digo mejor, es el sustrato de esta enzima llamada citirina trifosfato sintiasa o la CTP sintiasa. ¿Qué va a hacer? Que en presencia de glutamina y ATP, ¿qué va a provocar? Miren lo siguiente, así como está, este es el uracilo que conocemos, es uracilo, y todo es el uracilo, acá está su base, perdón, su pentosa y su fosfato, la uridina trifosfato, UTP. Acá viene este y le va a dar un grupo amino. En lugar de este nitrógeno, de este oxígeno, retira y le pone allí un nitrógeno. Y esto automáticamente tiene otra forma. Si esto era uracilo, ahora esto es citosina. Por tanto, se ha formado la citirina trifosfato. Citosina con la pentosa es la citirina. Y si está con el fosfato, pues es la citirina trifosfato. Estamos viendo aquí entonces la formación del otro nucleótido pirimirínico. Ya tenemos el de uridina, que se formó a partir de UMP, que creció y se convirtió en UTP, y este UTP ahora a través de esta sintiasa se convierte en la CTP, o sea, citina trifosfato. Tenemos entonces ya dos nucleótidos, el de uracilo y el de citirina, uracilo y el de citosina. Ahora, hasta acá nos está faltando uno, el nucleótido de timina, eso lo vamos a dejar al final. Bien, primero veamos cómo se regula. También el mecanismo muy parecido. Recuerda que dije siempre la primera enzima y la segunda son las enzimas claves, las reguladoras, enzimas alostéricas, ¿cierto? Pues bien, aquí tenemos el caso de esto. Este producto inmediato, el UMP, que es el primerito que se forma, cuando estos niveles son muy altos, esto automáticamente viene y bloquea. Bien, ese es un modulador negativo, ¿cierto? Acá está negativo. ¿A quién bloquea? A la enzima carbamil fosfato sintiasa. Recuerdan a esta enzima, a tipo 2 que hemos visto que es la que actúa a nivel para la síntesis de nucleótidos pirimirínicos. Y cuando este ha crecido y se ha convertido en CTP, por otro lado, el CTP también tiene la capacidad de que cuando está muy incrementado, niveles altos, vienen y bloquean la segunda enzima. Esta enzima en la cual hay la carbamil fosfato, perdón, las patato transcarbamilasa, ¿cierto? Y esta sería la segunda, también alostéricamente en forma negativa. Entonces, eso está garantizando de que cuando esta ruta ha operado lo suficiente, estos niveles altos tienden a bloquear la primera y la segunda enzima formadora, evitando un trabajo insulso a la célula. Miren, todavía no estamos viendo la timina, eso lo dejamos para un poquito más. Vemos primero esto, la biosíntesis de desoxirribonucleótidos. Miren, ustedes saben muy bien de que cuando ahí estamos observando, todo momento estamos viendo la síntesis de nucleótidos, o sea, A, por ejemplo, ATP, GDP, GTP, todo eso, ¿no?
pero en ningún momento estoy mencionando desoxi. Eso será para, en todo caso, la síntesis de ácidos de RNA. Sí, solamente trabajan con nucleótidos, o sea, ribonucleótidos, trifosfatos. Pero no hablamos de, para el caso del ADN, esto requiere de los desoxirribonucleótidos y no ribonucleótidos simplemente, esto es para el ARN, repito. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo obtenemos los desoxirribonucleótidos para la síntesis de ADN, que son los que caracterizan a esto? No olvidemos entonces de que esta es un requerimiento. Los ácidos nucleicos requieren de nucleótidos donde no haya este grupito OH, es decir, la desoxirribosa. Acá es ribosa, esta es desoxirribosa. Pues bien, ¿cómo ocurre todo esto? Lo siguiente. Para esto hay una enzima que se llama la ribonucleótido reductasa. Esta ribonucleótido reductasa, en presencia de los, o sea, los tres, o sea, los nucleótidos trifosfatados, en realidad, aquí debería ser NDP. Acá está hay un errorcito acá. Nucleótidos, los ribonucleótidos, la ribonucleótido reductasa, en presencia de los nucleótidos difosfato, acá es no es tri, sino difosfato, magnesio y una proteína pequeña, la tioredoxina, hace el trabajo siguiente. Aquí, sobre los acá está, NDP, acá debe ser, sobre los ribonucleótidos difosfatos, tengan aquí, sean de adenina, de guanina, citosina o uracilo, va a provocar lo siguiente, simplemente a reemplazar este OH por este hidrógeno. Esto se dice se ha reducido. Y esto lo hace esta reductasa, en presencia de los 4 nucleótidos, de los ribonucleótidos hasta la fecha. Es decir, aquí yo podría decir, acá puede ser el ADP, puede ser el GDP, puede ser el CDP, puede ser el UDP. Estos son los sustratos de esta enzima, de reductasa. Recuerden, nucleósidos difosfatos, NDP, no NTP, sino NDP, ribonucleótidos reductasa. ¿Qué es lo que hace? Que sobre nucleósidos difosfatados va a liberar este OH y a colocar un hidrógeno en presencia de NADP, tioredoxina y iones magnesio. Entonces esa forma ya en general, o sea, si aquí era ADP, ahora es desoxi-ADP. Si aquí era GDP, ahora es desoxi-GDP. Si aquí era CDP, ahora es desoxi-CDP. Si aquí era UDP, ahora es desoxi-UDP. Ya tenemos a todos estos convertidos en sus respectivos desoxis. Pero me dirán, alguien que siempre está por ahí dice, un momentito, parece que se ha equivocado, profesor. Porque que sepamos, el uracilo nunca está en desoxi. ¿No? En la síntesis sí, aunque esto no se incorpora para ácidos, o sea, no hay ningún desoxi, desoxi UTP en el ADN, porque el ADN no tiene uracilo. Entonces, pero eso sí se forma para la síntesis. Y veamos cuál es la importancia. De que hasta acá estamos viendo que eso es lo que se ha formado. Algo para adelantarme un poquito. Hay situaciones cuando los niveles de desoxi ATP son muy altos, ojo, eso lo voy a remarcar después al final mismo, son muy altos, estas pueden inhibir a esta reacción. Niveles altos de desoxi ATP, ojo, después yo lo voy a decir, ¿por qué estoy hablando de esto? Pueden inhibir esta reacción, poniendo en peligro la formación de los otros desoxis. Solamente el desoxi ATP, los demás no. Solo el desoxi ATP, cuando aumenta mucho, puede provocar una inhibición de esta enzima, poniendo en desmedro la presencia de los otros desoxinucleicos que son importantes. Nada más, es un paréntesis que le digo allí. Muy bien, miren, entonces, aquí se han formado los respectivos desoxis. Ahora veamos. ¿Y cómo se forma entonces ahora el timirilato o la vatimina? Justamente para eso le decía. Se ha formado hasta aquí, yo le vi esta cosita, acá. Si aquí hubiera este uracilo, si acá hubiera uracilo, todo esto se llamaría el desoxi-UDP, ¿cierto? Muy bien.
Este desoxi-UDP, acá tendría que tener otro fósforo más. Este desoxi-UDP, de una forma u otra, hay dos mecanismos, va a perder un fósforo. Y de ser desoxi-UDP se convierte en desoxi-UMP. Y ese desoxi-UMP es el sustrato de esta enzima que se llama timidilato sinteasa. Esta timidilato sinteasa, en presencia de un derivado del ácido fólico, que es el N5N10 metilén tetrahidrofólico, va a donarle, va a cederle un grupo metilo en esta posición 5. Este era uracilo hasta ahorita. Pero si yo le pongo acá un metilo, ya no es uracilo. Ahora se convierte en timina. Y por tanto ya sería la desoxitimina. El desoxi-OMP que era acá se ha convertido en desoxi-TMP. Prácticamente acabamos de ver la síntesis, el nacimiento de un nucleótido de timina. Pero a expensas de qué? Del desoxi-UMP, que momentos antes era desoxi-UDP, llevado a cabo por enzima reductasa. ¿Sí? Eso es lo que quiero que esté bien claro. Bien, entonces, de esta manera hemos ya completado los 3 nucleótidos pirimidínicos. Teníamos el de uracilo primerito, luego el de citosina, y esta de timina se ha formado a partir de este uracilo, pero a partir de un desoxi-UMP, por acción de esta enzima timidilato sinteasa, que requiere de este THF. Cuando ocurre esa reacción, no solamente dona el grupo metilo, también queda reducido. Hay la necesidad de que este dihidrofólico se convierta en tetrahidrofólico hasta acá. Y este THF tetrahidrofólico gane un grupo metileno para quedar acá. Y de esa forma pueda ejercer esa reacción. Si bloqueamos este paso, estamos dificultando, impidiendo la síntesis de desoxi-TMP. Y sin desoxi-TMP, es decir, sin nucleótido de timina, no puede haber ADN. Y sin ADN no puede haber proliferación celular, ni división celular. Esto es una manera de cómo también aquellas células que se dividen muy rápidamente en forma descontrolada, como un cáncer, una de las tantas formas de evitar esto es de que o bien inhibir directamente a la enzima con un agente que pueda bloquearla, o bien impedir que este dihidrofólico recupere la forma de tetrahidrofólico, para que no haya esta reacción. Y si no hay esto, no hay quien entregue grupos metilenos, no hay timina, y sin timina no hay ADN. Esto se usa mucho como una terapia para la quimioterapia del cáncer. Entre ellos hay el metotrexate, ahí te vamos a ver. Ahí está justamente eso. A ver, tenemos aquí este caso de cómo se regenera, como dije, como se pone acá, la regeneración del N5N10 metilén THF. Bien, miren acá claramente se puede ver de que cuando ocurre la reacción, el desoxi-OMP se convierte en desoxi-TMP por la timidilato sinteasa. Esta puede ser bloqueada por este derivado de 1-fluoro desoxi-UMP, por ejemplo. Es un compuesto. Hay muchos compuestos que pueden bloquear aquí directamente a la enzima, inhibir la enzima. Pero hay otros casos que también pueden hacerse esto, que es el más común. Y ustedes seguramente en su práctica profesional, más que seguro, van a tener a un paciente con cáncer y dentro de ellos van a ver cómo el médico le va a administrar o le va a sugerir o le va a recetar la metosterina, aminopterina, que uno de ellos es el metotrexate. ¿Qué hace esto? Impide esto. Hace de que el dihidrofólico no se regenere como tetrahidrofólico. Está inhibiendo a esta reductasa. Esta es una dihidrofolato reductasa. La enzima que hace esto, dihidrofolato reductasa, que a expensas de NADPH2 se convierte en tetrahidrofólico. Y como tetrahidrofólico, ahora sí puede ganar un grupo metileno o formilo, en este caso metileno, de la serina, y se regenera como N5N10 metilén THF. Pues bien, si está bloqueado esto,
no habrá tetrahidrofólico. Y sin tetrahidrofólico, la serina no le va a poder ceder su grupo metileno. Y si no hay N5N10 metileno tetrahidrofólico, no va a haber quien le done a este desoxi MP, desoxi TMP. Y sin desoxi TMP, no va a haber su derivado. ¿Cuál es? El desoxi TTP, que se usa para la síntesis de ácidos nucleicos. En buena cuenta, no se forma esta reacción, no se forma timina. Y sin timina, prácticamente no puede haber un ácido nucleico, un ADN, digo mejor, un ADN sin timina. Podrán haber los demás, pero son 4 y no son 3. Tienen que haber los 4 bases de adenina, de guanina, citosina y timina. Si no hay timina, prácticamente no hay ácido nucleico, no hay ADN. Y una célula que requiere proliferar rápidamente, como son células descontroladas, como las del cáncer, prácticamente se van a ver restringidas. No se cura el cáncer, pero al menos se va a impedir que este tumor siga creciendo, dándole el tiempo al médico para que pueda extirparlo o de una forma ya ver el tratamiento más efectivo. ¿Ve? Aquí tenemos el caso de la comparación de esta aminopterina y la ametopterina. Miren, son muy parecidos con el ácido fólico. Muy parecido al ácido fólico. Ese es el ácido fólico. Y acá tenemos el ácido, el dihidrofolato. Acá, como hay un reemplazo simplemente donde R, acá, puede haber un hidrógeno o puede haber un CH3. Ese CH3 es característico del metotrexato. Es el que más se conoce. Aquí tenemos otro que es el trimmetoprim. También tiene la misma finalidad. Engañar a la célula reductasa y impedir que éste gane este grupo formilo, metileno, para que pueda cederlo al uracilo y convertirlo en timina. Ahora veremos la degradación de las bases púricas, cómo se degradan las bases púricas. Bien, las bases, como yo ya adelanté algo. Aquí van a ver todo un entrevero, miran ustedes, ahora sí con esto estamos fritos. Ya no se desmayen por si acaso, no piensen que voy a preguntar eso. Miren, lo que quiero decir es esto, aquí está con fórmulas nomás. Así me las dio el doctor aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo repito aquí, pero miren, acá, este es, eso que aquí tenemos, que con los ácidos nucleicos, sea ADN, ARN, todos, ¿qué cosa es lo que, a dónde lleva todo ello? A que tarde o temprano, si son ácidos nucleicos, ¿de qué están hechos? De nucleótidos. Pues vienen nucleotidasas, claro, vienen DNasas o RNasas y comienzan a liberar sus nucleótidos. ¿Esos nucleótidos en qué se convierten? En AMP, IMP, XMP o GMP. Estos son productos de lo que antes estaban formando parte de los ácidos nucleicos, ADN o ARN. Pueden ser desoxis o pueden ser simplemente desoxis AMP o AMP. ¿Qué ocurre con todo esto? Que estos normalmente tienden a degradarse. Siguen su camino. ¿Cuál es el camino? Así como se cortaron, uno por uno separándose, ahora el AMP ¿en qué se convierte? ¿AMP en qué se convierte? En sus nucleósidos. Es decir, liberan sus fosfatos. ¿Qué hacen estos? Son las nucleotidasas. Es decir, son fosfatasas, son nucleasas son enzimas que liberan el fosfato. Son los nucleotidasas, rompen a los nucleótidos y los liberan como su respectivo nucleósido. Ahora ya no es AMP, ahora es adenosina. ¿Cierto? Mira que está ribosa con su base. Igual inosina, xantosina y guanosina. Ya se quitó el fósforo. Todos se han perdido su fósforo. Ya no son nucleótidos, ahora son nucleósidos. ¿Qué le ocurre a los nucleósidos? Ahora, por acción, va a liberar, por acción de esas fosforilasas, van a perder su ribosa 1-fosfato. Al liberar la ribosa 1-fosfato, ¿qué van a hacer? Van a convertirse en los respectivos bases nitrogenadas. La adenosina, por ejemplo, aquí estaba como inosina. Y la inosina, ya sea la que viene directamente o la que deriva de la adenosina, esta inosina ahora, por esta purino, nucleótido fosforilasa, prácticamente ha perdido su ribosa y se convierte en hiposantina. La xantosina, que viene de la XMP, o bien también puede venir de la guanina.
se convierte esta finalmente en guanina. Y la guanina, por acción de la guanina desaminasa, se convierte en xantina. Esto viene, se convierte en xantina. Al final, hemos visto que, miren, todas estas bases que están acá púricas, son bases púricas. Todas han pasado de nucleótidos, nucleósidos y bases. Estas bases finalmente se agrupan y terminan convirtiéndose toditas, sea una o la otra, se convierte en xantina. La hipoxantina se convierte en xantina por acción de la xantina oxidasa. La guanina se convierte en xantina por acción de la guanino desaminasa. Lo cierto es que toditas estas ahora están representadas bajo la forma de xantina. ¿Y qué cosa le ocurre a la xantina? Que por acción de esta enzima, la xantina oxidasa va a convertirse en ácido úrico. En conclusión, ¿qué quiero decir con esto? De que las bases púricas, nucleótidos púricos, mejor digo, bases púricas o nucleótidos púricos, todos terminan al final convirtiéndose en ácido úrico, en humanos. En humanos el producto final común de las bases púricas, adenina, guanina principalmente, inosina y xantina lo hacen igualito. Terminan primero pasando por xantina y se convierten finalmente en ácido úrico. Esa es la finalidad de todo ello. Como le dije hace un momento también, que cuando esto se degrada, nuevamente todo esto tiende, la intención es llegar a ácido úrico, pero existe, que les dije hace un momento, que hay una vía de salvataje. Esta guanina y esta hipoxantina pueden ser realmente recuperadas. Cuando están así, alguien les da su fosforribosilo y nuevamente los devuelven a la circulación. Y de esa forma prácticamente se está evitando que todo este caudal termine como ácido úrico. Y solamente una pequeña cantidad o una cantidad considerable es la que termina como ácido úrico. ¿Qué ocurre cuando fallan esas enzimas de salvataje? Que todo esto pues termina como ácido úrico y puede generar realmente ser una de las causas, no creo, no siempre todas, una de las causas de la gota. Ahora sí, como hemos hablado de eso, también hablemos de la degradación de las bases pirimerínicas. Aquí igualito, todo este detalle que les ponemos acá, no van a pensar que les va a preguntar. Simplemente que aquí tenemos, igual los ácidos nucleicos, DNA o RNA, se degradan y tarde o temprano se convierten en sus nucleótidos. Acá están los nucleótidos de citosina, de uracilo, citosina, uracilo acá con sus desoxis correspondientes. Estos comienzan a liberar sus grupos amino y terminan convirtiéndose primero en sus fosfatos y se convierten en sus respectivos nucleósidos. Estos nucleósidos al final terminan también en sus bases. Estas bases, una u otra, terminan, mira aquí están, todos terminan finalmente, estos terminan en uracilo y timina. Sea cualquiera de las tres, terminan al final en estas dos, en uracilo o timina. Esta uracilo y timina son los que siguen su camino, cada uno por su lado. Y al final, ¿qué hace? Terminan convirtiéndose en el beta-amino isobutírico y la beta-alanina. La timina se convierte en el beta-amino isobutírico y el uracilo, que viene ya sea del CMP o el UMP, los dos, este y este, se convierten en uracilo y esto termina en beta-alanina. Mientras que la timina generalmente sigue y se convierte en beta-amino isobutírico. Y también de paso, el CO2 y amoníaco. Ojo, si hay CO2 y amoníaco, eso también podría también estar contribuyendo para que esto se elimine bajo la forma de urea. Aquí no hay ácido úrico, ¿cierto? Aquí estos CO2 y amoníaco pueden irse como urea, o bien beta-amino isobutírico y beta-alanina. Aquí todavía puede ocurrir unos pasos posteriores, pero el producto final detectable y en cantidades considerables es la beta-alanina y el beta-amino isobutírico y CO2 y amonio. En ningún momento estoy mirando acá ácido úrico. Ácido úrico es propio de las bases púricas. Las pirimirínicas terminan en esto que está aquí en amarillo. Y todavía podríamos decir algo más. De repente este CO2 y amonio puede perderse como tal. O también puede de repente liberarse una pequeña cantidad como urea. Pero mayormente se puede liberar como amonio, amoníaco también en la orina, directamente como amonio. Pero
también puede ser como urea, pero nunca ácido úrico. Eso es lo importante. Y tengo que preguntar, posiblemente voy a preguntar, cuáles son los productos finales de la degradación de las bases púricas o pirimidínicas. Y no voy a estar hablando de esos intermediarios que están aquí. ¿Ya? Bien, la gota. Esto ya lo hemos visto también en el taller, en la práctica pasada. Gota, como ven ustedes, se refiere a los niveles elevados de ácido úrico en sangre. Y cuando exceden los valores normales de 7, por ejemplo, más de 7, tienden a cristalizar, formar pequeñas agujas, uratos de sodio, y que son los que provocan injuria a nivel de articulaciones, generando inflamaciones a los cuales acuden los macrófagos, quieren engullírselos, la hacen peor todavía porque van a provocar más inflamación y todo ese malestar que aqueja a los gotosos, ¿cierto? Ahora, esta eh, bueno, que dice que está solamente afectada en un 5%, se presenta en mujeres. Bueno, pero este desorden, la gota, realmente, entonces se debe a ácido úrico, ojo. Y si es ácido úrico, entonces aquí el metabolismo está referido a las bases púricas. Entonces, la gota es una enfermedad o es un cuadro que se caracteriza por una alteración en el metabolismo de las bases púricas, porque las purinas son las que llevan hasta ácido úrico, las primerinas no. ¿A qué puede deberse? A una sobreproducción de ácido úrico, probablemente a una desregulación, una falta de regulación a nivel de las enzimas primera y segunda de su vía de síntesis. Recuerden que allí las dos primeras enzimas son las que regulan, son las que van a decidir cuándo debe producirse y cuándo no. Imagínense que no haya esa regulación. Entonces va a haber una sobreproducción. Y como sabemos, si se generan mayor cantidad de bases púricas, cuando me refiero acá, sobreproducción, aumento en la producción, aumento en la producción de ácido úrico. ¿Pero por qué? Porque generalmente va a haber una sobredegradación o una degradación excesiva de bases púricas. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando también hay una producción más allá de lo normal. Tus enzimas no están regulando y no están indicándole a la célula que debe de cesar. Por lo tanto, se genera tal cantidad de bases púricas y la célula solamente hace uso de las que necesita. El resto, obligadamente, tendrá que perderse como ácido úrico, incrementándose. Entonces, en ese caso hay un incremento, una sobreproducción de ácido úrico por una falla probablemente a nivel de síntesis, sin regular. Otra causa puede ser una falla en la eliminación de ácido úrico a nivel renal. O también excesos de ingesta de alimentos ricos en purinas. En una diapositiva inicial les había mencionado, había adelantado ya, de que cuando uno ingiere carnes, está ingiriendo ácidos nucleicos, de todos esos núcleos. Y por lo tanto, esos ácidos nucleicos no se digieren, es cierto, pero no son aprovechados por nuestro organismo. Al contrario, estos se degradan y van a provocar degradación. Y son bases púricas que terminan en incrementar el contenido de ácido úrico. Ahí está el ácido úrico cuando los cristales de uratos, especialmente monosódicos, que son los que normalmente provocan injurias a nivel de las articulaciones, ahí a nivel de metatarso, como pueden ver, es donde se van acumulando esos pequeños cristales de ácido úrico, generando malformaciones en los dedos, principalmente el pie, también puede ser la mano, en los codos, y a veces generaliza a otras regiones del cuerpo. Ahí ven ustedes cómo se ve todo ello. El tratamiento para el caso de la gota es justamente el allopurinol. El allopurinol tiene un parecido con la hiposantina, que es el sustrato de la santina oxidasa. Este allopurinol lo que hace es activarse. La propia enzima santina oxidasa la convierte en alosantina y la alosantina termina inhibiendo la enzima que le dio esa forma. Prácticamente impide de que la hiposantina y la santina se conviertan en ácido úrico. La colchicina también hemos visto ya en la práctica pasada, que se
se medica como una forma de evitar, como un antiinflamatorio, pero entre comillas. El antiinflamatorio son estos, por decir, pero esta colchicina se usa, entre comillas, como un antiinflamatorio, ya que lo que hace esta colchicina es evitar la división celular, evitar la proliferación de macrófagos. Cuando hay los cristales, ¿qué es lo que provocan? Injuria, daños a nivel de estas regiones, liberando todo su contenido lisosomal a esas zonas y se da una pequeña inflamación. Ante esta inflamación, ¿qué es lo que ocurre? Acuden, comienzan a replicarse, a dividirse los macrófagos, a engullirse prácticamente a estas pequeñas bolsitas repletas de agujas y terminan también estallando, haciendo el proceso mucho más caótico aún. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? La colchicina es un inhibidor de la mitosis, entonces se impide la proliferación de macrófagos y decirles, como decirles, bueno, su intención era muy buena, pero la están haciendo peor, mejor no vaya, y se les bloquea. Eso hace la colchicina. Y de esta forma, al no haber macrófagos, no hay este incremento en la inflamación y, entre comillas, se le dice pues, que es un antiinflamatorio, pero en realidad no es un antiinflamatorio, es un inhibidor de la mitosis para impedir que los macrófagos, con la buena intención, lo están haciendo peor. La inmunodeficiencia combinada severa es otro de los cuadros que también están asociados, es otro de los cuadros que también están incluidos dentro de lo que se denomina el metabolismo de las bases púricas. Aquí hay un cuadro, una deficiencia de una enzima que se llama la aminodesaminasa. Esta enzima, acá está el nombre, deficiencia de adenosina desaminasa. Esta enzima, adenosina desaminasa, es una enzima que normalmente está implicada en la degradación de las bases púricas. Hay una etapa donde la adenosina tiene que perder su grupo amino para que se convierta en el sustrato siguiente y pueda seguir su ruta hacia ácido úrico, que es cierto que es lo que le espera. Pero hay casos donde hay una deficiencia de esta enzima, de esta adenosina desaminasa. La deficiencia de adenosina desaminasa, ¿qué va a provocar? Que justamente la desoxiadenosina no sigue este camino. Y por lo tanto, solamente el caso de adenosina, de desoxiadenosina y adenosina. Pero lo que el peligro es que lleva que al no poderse degradar, por ejemplo, la desoxiadenosina, se comienza a incrementar el desoxi-ATP. Y el desoxi-ATP termina por inhibir, recuerden que lo dije hace un momento, inhibir a la enzima reductasa, la que convierte a los nucleótidos difosfatos en sus respectivos desoxis. Al no haber desoxinucleótidos difosfatos, no hay forma de síntesis de ADN, de aquellas células que necesitan proliferar, sintetizarse en forma muy rápida, como son, por ejemplo, los linfocitos, los macrófagos, que son células realmente del sistema inmunológico, no van a estar presentes. Ante la presencia de un agente extraño, no hay forma de que nuestro organismo se pueda defender por falta de linfocitos, falta de macrófagos, células fagocíticas, por no haber ATP, por no haber desoxis nucleótidos trifosfatados. Y por lo tanto, está expuesta a cualquier enfermedad, a cualquier infección. Esto da lugar a una inmunodeficiencia combinada severa o grave. Esto es entonces la deficiencia de ADA, deficiencia de adenosina desaminasa. Otro cuadro en la cual están implicadas el metabolismo de las bases púricas. Dice, con este cuadro, dice, la enfermedad hace que el niño tenga su sistema inmunológico deprimido. Niños con esta rara enfermedad hereditaria se enferman gravemente con enfermedades como la neumonía, la meningitis, varicela, pueden morir en su primer año de vida. Hay un caso, es la ADA, adenosina desaminasa, deficiencia. Hay un caso donde una niña de Brasil justamente fue tratada, tenía esta enfermedad. Siempre había la intención de querer atacar a las enfermedades de raíz. ¿Qué quiere decir esto? Si es problema genético, pues cambiar ese gen que está mal. Reemplazar el gen. Había varios intentos.
fracasando. Hubo un caso donde sí salió efectiva, fue con esta niña que tenía deficiencia, vivía en una burbuja, así como está acá, encerrada en una burbuja de plástico, y prácticamente no podía ponerse en contacto con nada del medio ambiente. La niña burbuja le decían, así se le llama. Esta niña ha sido sometida a esa terapia génica, se le ha reemplazado el gen y se recuperó. Fue un caso que llamó mucha atención hace muchos años. Ahí se le ve a la niña ya crecida, aquí ya bastante grande, y su vida normal, se ve jugando. Prácticamente fue un triunfo de esta nueva tendencia de curar enfermedades con la terapia génica, el reemplazo de genes. En otros casos ha habido fracasos. Incluso después de esa niña, hubo otro caso en el cual la niña se alivió, es cierto, pero murió con cáncer. Y así ha habido varios casos donde ha habido fracasos. Hay una suerte que cuando se administra un gen, se quiere dar por prueba un gen, se puede maltratar otro. Y ahí está el detalle. Esta niña ha tenido la suerte de que justamente cuando se introdujo el gen, entró en una zona del ADN donde no maltrató a ningún otro gen y salvó. En otros casos, probablemente maltrató un gen que, por ejemplo, codifica para una proteína supresora de tumores, pues le da un cáncer. Así casos hay. Pero ya a la fecha ya está mejorándose esa técnica. Bueno, miren, hemos llegado justamente a la hora, no quería excederme, ser preciso en el tiempo, porque tenemos que respetar el tiempo de ustedes, también el nuestro y también las autoridades que nos exigen que seamos bien precisos en la hora. Hasta aquí no me recomendó eso, justamente. Miren, aquí entonces, como les digo, si yo en este minuto que queda, todavía queda un minutito, como digo, esto lo van a tener, ustedes van a tener seguramente ahorita ya mismo, la doctora aquí nos les va a hacer llegar, se ha grabado esto, la grabación de esta exposición, para que ustedes la vuelvan a ver, y también seguramente les va a hacer llegar algún apunte para que ustedes puedan revisar. Pero como le dije, no se preocupen mucho por esos nombrecitos. Solamente tengan en cuenta dónde ocurren estas vías, qué se necesita para estas vías, quiénes participan en la conformación del anillo purínico, cuál para el anillo pirimirínico, yo le digo cuál es el producto final de la degradación de nucleótidos púricos, cuál es el de pirimirínicos, eso mayormente lo quiero ver. Las vías de salvataje, qué enfermedades están asociadas al metabolismo de nucleótidos púricos. En pirimirínicos, de repente me estoy olvidando, ya creo que les mencioné algo, hay una enzima, esas dos enzimas últimas, una descarboxilasa y una transferasa, ¿sí? Esas dos enzimas son una sola, es una enzima bifuncional. De lo que se ha hablado, por ejemplo, comentado para un anormal metabolismo de nucleótidos pirimirínicos, es una llamada aciduria orótica. Hay tipo 1, tipo 2, con manifestaciones también severas. Son enfermedades muy, muy raras, muy escasas. Por allí el hecho de que por esa razón no he hecho mucha referencia. Se llaman acidurias oróticas. Hay otras alteraciones más, pero que son sumamente raras, pero las hay, existen. Entonces, miren, esto con algo más que pueda decirles, bueno, qué cofactores se necesitan en cada vía, necesidades, se requiere de ATP, dónde ocurren estas rutas, en el citosol, mitocondria, esto ya les he dicho dónde. Todo ello, mayormente eso lo van a encontrar también seguramente en sus apuntes. Y miren, con esto creo que hemos completado la clase, tal como debe ser. Y una vez más, les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Nos estamos mirando en otra, nos estamos mirando, nos estamos encontrando en otra ocasión. Ojalá haya alguna oportunidad de conocernos en vivo y en directo, como sería lo ideal. Pero el año se está yendo, el semestre se está yendo y parece que no va a haber. Pero seguramente que habrá en algún momento del próximo año, de repente nos vamos a presentar ante ustedes, cuando ya estén en otro año, para que nos conozcamos y nos reconozcamos allí. Muchísimas gracias, a nombre mío y a nombre del doctor Juan Aquino. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes.